¿Ya conoces los fichajes más importantes hasta los momentos en la Premier League? Quédate hasta el final de este video para conocer cuáles son para nosotros los más destacados y por qué. Hola futbolero de YouTube. La Premier League sigue siendo la competición que más se mueve en el mercado de fichajes. Y ha llegado el momento de repasar y analizar los 10 mejores fichajes en lo que va de verano en la primera división inglesa. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 fichajes más importantes hasta el momento de la Premier League. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 1. Kai Havertz al Arsenal. El alemán llega al conjunto Gunner para potenciar la zona de volantes o, por lo menos, es lo que confirmó Mikel Arteta en la presentación del fichaje. Kai Havertz es un futbolista que destaca por su movilidad, lectura de los espacios, calidad técnica y polifuncionalidad. Puede jugar de interior, extremo, enganche y falso 9. Sus habilidades le facilitarán encajar dentro de la fluidez posicional del Arsenal, sea cual sea su rol. Con la salida de Xhaka se abre la puerta a que pueda ocupar la posición de interior izquierdo. También puede ocupar el rol de Gabriel Jesús, ofreciéndole un perfil más creativo a Arteta dentro de la rotación. 2. Declan Rice al Arsenal. El inglés es la gran apuesta de Arteta. El mediocentro ideal para apostar por interiores más ofensivos y una apuesta más arriesgada. Declan Rice es un perfil con cualidades defensivas de primer nivel, coberturas, capacidad de abarcar mucho terreno, lectura sin pelota y posicionamiento, y que, con pelota, puede cumplir como una pieza para agregar continuidad a las posesiones. Un salto de calidad en comparación a la campaña anterior, agregando que puede sostener la estructura en momentos puntuales. No hay dudas de que será el mediocentro titular del equipo. 3. Mason Mount al Manchester United. El inglés llega para potenciar la zona de volantes del Manchester United. Un estilo de mediocampista que cuaja a la perfección con la idea de Erik ten Hag. Capacidad para acelerar las jugadas recibiendo en diferentes alturas, juego entre líneas, llegada al área rival, visión de juego que combina con su último pase y capacidad para aportar en la creación, sin ser un mediocampista que destaque por su imaginación. Puede jugar tanto como interior, ocupando el lugar de Eriksen, pese a que esto exija un cambio de comportamientos, o como media punta, lo que puede llevar al cambio de posición de Bruno Fernández. 4. Nicolas Jackson al Chelsea. Una de las grandes apuestas del club. El senegalés llega al Chelsea para potenciar la rotación en la zona del delantero centro o hasta para ser titular, dependiendo del resto de incorporaciones del club. Destaca por su movilidad, tanto para enlazar el juego como para desmarcarse al espacio, y su buen golpeo, siendo un definidor de primer nivel. Su conducción es un registro que suma mucho en transiciones. 5. Christopher Nkunku al Chelsea. El atacante francés llega como el fichaje bomba del momento para el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Nkunku destaca por su capacidad para marcar la diferencia en el marcador, último pase, desequilibrio y velocidad. Su encaje en el sistema del entrenador argentino parece natural, sea jugando por banda izquierda o en el carril central, como mediapunta o falsa referencia ofensiva. Todo dependerá del sistema y los comportamientos que busque promover Pochettino, pero no hay dudas de que será la estrella ofensiva del equipo. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 6. Dominique Szoboszlai al Liverpool. El húngaro llega para ocupar un perfil que no tenía Jürgen Klopp en plantilla. Un mediocampista con alma de atacante. Un perfil ideal para jugar como interior más adelantado dentro del 4-3-3 del entrenador alemán. Brilla por su pegada de larga distancia, potencia física, visión de juego y aceleración. Un perfil ideal para acompañar a Alexis Mac Allister en la zona de interiores y hasta un suplente de garantías para Mohamed Salah en contextos puntuales. Sin balones, agresivo y con condiciones para condicionar al poseedor. Un rasgo ideal para encajar en la presión alta de Klopp.
7. Alexis Mac Allister al Liverpool. El argentino destaca por su capacidad de ser determinante a diferentes alturas en la zona de volantes. Puede jugar tanto en el doble pivote, como en el Brighton, como interior mediapunta con más libertad, como en Argentina. En clave Liverpool, puede aparecer tanto en el rol de Thiago Alcántara, interior de la base de la jugada, interviniendo en la salida de pelota, o como interior de tercera altura para jugar entre líneas y más cerca de los atacantes. Una solución para la rotación, ofreciéndole múltiples variantes a Klopp. 8. Mateo Kovacic al Manchester City. El croata llega al Manchester City para ocupar el lugar que dejó libre Ilkay Gundogan, pese a ser un perfil diferente. Destaca por sus cambios de ritmo, conducción y regate, rasgos que le pueden sumar mucho a Pep Guardiola en zona de volantes. A eso le sumamos su capacidad para presionar y ocupar mucho terreno, siendo un mediocampista que puede sumar mucho sin pelota. Su incorporación obliga a pensar que Pep Guardiola cambiará de estructura con pelota, teniendo en cuenta que no encaja de buenas a primeras en el mismo rol que Gundogan. 9. Sandro Tonali al Newcastle. El italiano se muda a la Premier League para potenciar la zona de volantes de Ariha. Un perfil que puede relacionarse de manera ideal con Bruno Guimaraes. Un mediocampista con soltura, capacidad para llegar al área rival y ocupar mucho terreno. También puede pisar zona de mediocentro para organizar al equipo desde el pase. Sin pelota, es un futbolista idóneo para presionar y realizar coberturas. Su rol parece estar claro dentro del 4-3-3 de las Urracas, aunque existe la posibilidad de que pueda jugar tanto como interior más ofensivo como en la base de la jugada para apoyar a Bruno Guimaraes. 10. James Maddison al Tottenham. El inglés es un perfil que necesitaba con urgencia la plantilla del Tottenham Hotspur. Un mediocampista barra diagonal extremo creativo, con capacidad para acelerar las jugadas recibiendo a diferentes alturas, último pase, velocidad y buen golpeo de pelota. Con mucha experiencia en la Premier League. Todo parece indicar que, dentro del sistema de Postecoglou, jugará como enganche o interior con mayor libertad. Un socio ideal para Harry Kane, si sigue en el equipo, Heung-min Son y Dejan Kulusevski. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.